Las palabras de Jesús en la cruz, hoy vamos a meditar. La primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Claramente podemos entender que Jesús está cumpliendo su misión: salvar al mundo de sus pecados, perdonar los pecados de la humanidad. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ciertamente ha sufrido todo, lo ha padecido todo, para eso, exactamente para eso, para lograr el perdón de los pecados de la humanidad. Y por eso clama al Padre: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ahí ustedes y yo podemos ver cuánto nos ama el Señor, que no es una mentira, que es una gran verdad, que Él nos ama a tal punto que es capaz de olvidar todos nuestros pecados y es capaz de pedir perdón por nosotros y justificarnos. No sabe lo que hace. Con razón, es el Dios de la misericordia, el Dios del perdón. Con razón, ustedes y yo creemos en el Evangelio. ¿Y qué es Evangelio? Buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Jesucristo el Señor ha venido para perdonar todos nuestros pecados. Sí, todos nuestros pecados. Padre, y si Jesús vino para perdonar todos nuestros pecados, entonces podemos darnos el lujo de pecar y pecar y pecar, porque ya Él nos perdonó todos los pecados. No. Es necesario que ustedes y yo seamos conscientes que Él nos ha perdonado todos nuestros pecados, siempre y cuando, en primer lugar, creamos en Él; en segundo lugar, seamos conscientes de que hemos pecado, hagamos el examen de conciencia y recibamos ese perdón que Él nos dejó a la manera que Él nos lo dio. Él ha perdonado nuestros pecados. Y perdonar los pecados no significa que yo voy a pecar y a pecar y ya Cristo me salvó, haga lo que haga, yo ya estoy salvo. No, Señor. Les pongo un ejemplo primero y después se lo muestro con las Escrituras. El ejemplo es, supongamos que usted se gana la lotería. Y como se gana la lotería, le van a pagar la lotería y se la dan en un cheque. Ahí, ¿cuánto ganó? Póngale lo que usted quiera, la cantidad que usted quiera. Le ponen el cheque y le dan esa cantidad de dinero. ¿Usted ya tiene esa cantidad de dinero? Sí, ya la tiene, pero todavía no. Sí, ya la tiene en cheque, pero todavía no, porque no la ha cobrado. Sí, ya la tiene, es tuya, ya se la dieron, ya se la ganó, alguien se la dio. Bueno, en este caso, pues usted no se la ganó, Cristo la ganó por usted. Cristo le dio el número, pues, y usted se la ganó. Cristo se la ganó. Ahora usted tiene que cobrar el cheque. Debe cobrar el cheque. Ahora bien, usted con ese cheque puede hacer varias cosas. Puede agarrar ese cheque y meterlo debajo de la cama y nunca cobrarlo. Sería lo más tonto que usted puede hacer. Pero muchas personas hacen eso. Cristo ya nos ha traído la salvación, nos ha perdonado los pecados. Él nos dio la salvación en cheque. Tenemos que cobrarla. Lo más tonto es meterla debajo de la cama y no cobrarla. Tenemos que cobrar ese cheque, esa salvación, ese perdón de nuestros pecados que Él nos lo dejó. Tenemos que cobrarlo. El día en que yo vaya y cobre el cheque, ese día entonces tendré en efectivo ese dinero para mí. Mientras tanto, lo tengo, pero lo puedo perder. Puede ser que no lo cobre.
no me interesa si le meto candela, quemo el cheque, perdí la salvación. Jesucristo nos salvó en cheque. En la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante, Jesucristo nos va a mostrar que efectivamente, cuando Él estaba en la cruz, cuando derramó la sangre en la cruz y cuando dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, Él efectivamente logró para nosotros el perdón de los pecados. Eso es verdad, eso no es mentira. Pero que esa salvación que Él nos trajo, tenemos que cobrarla como si fuera un cheque. ¿Por qué? Porque Él nos trajo ese perdón hace 2000 años y nosotros no existíamos. Pero ahora nosotros tenemos que hacer nuestra esa salvación que Él nos trajo. Y escuchen, primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 en adelante. Escuchen. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y ahorita sobre el perdón de los pecados. Perdonan los padres porque no saben lo que hacen. Y se los anunciamos. Y ahora se lo anunciamos a todos. Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. La luz es la gracia, las tinieblas es el pecado. Si estamos en comunión, decimos que estamos en comunión con Él, pero estamos en tiniebla, en pecado, mentimos, no estamos en comunión con Dios. Y no practicamos la verdad. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, aquí está, pero si andamos en luz, en la gracia que Él nos da. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces así estaremos en comunión con Él. La gracia de Él estará en nosotros, su luz. Y la sangre de Jesucristo, oigan, derramada en la cruz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Lo que dijo aquí, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Ese es el cheque que Él nos dio en salvación. Ahora vamos a cobrar el cheque. ¿Qué sería cobrar el cheque? Hacer mía esa salvación, ese perdón de los pecados. ¿Cómo? Sigue, escuchen. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Primera condición para cobrar el cheque, reconocer que somos pecadores. Es verdad que Él ya nos perdonó, su sangre en la cruz ya la derramó por nosotros, eso es verdad. Pero para que esa salvación que Él me dio a mí hace 2000 años se haga realidad en mi vida hoy, en el siglo XXI, es necesario que yo reconozca que soy un pecador. Porque si yo no reconozco que soy un pecador, no puedo recibir la salvación. Como no reconozco que soy un pecador, no estoy necesitado, guardo el cheque debajo de la cama y ahí se queda para toda la vida sin cobrar. No lo necesito. No tengo pecado, no necesito de la salvación. Padre, perdónale porque no saben lo que hace. ¿Pero qué me va a perdonar si yo pecado no tengo? Si yo no reconozco que tengo pecado, ¿qué me va a perdonar? Perdió el tiempo, perdió eso, morir en la cruz por mí. ¿Para qué si yo no tengo pecado? Y no es que no lo tenga, sino que no lo reconozco. Por tanto, dice San Juan, lo primero es reconocer que somos, repítalo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Podemos decir que no tenemos pecado, como muchos protestantes que ustedes escuchan en la calle que dicen, yo pecado no tengo, aleluya, gloria al Señor. Y dice Jesús, si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No solamente queremos engañar a los demás, sino nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y cuántas personas en el mundo, usted y yo hemos escuchado decir, yo pecado no tengo? Incluso muchos católicos que ya tienen mente protestante dicen lo mismo. Yo católico, yo no tengo pecado, ¿yo para qué me confieso? Yo pecado no tengo. Y dice la Biblia, Cristo nos salvó, derramó su sangre en la cruz para el perdón de los pecados. Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad
no está en nosotros. Primer paso, reconocer nuestros pecados. Segundo paso, con la ayuda de Lupita. Con la ayuda de Lupita. Segundo paso. Si confesamos nuestros pecados. ¿Ah? Si confesamos nuestros pecados. ¿Qué? Si confesamos nuestros pecados. ¿De qué Biblia está leyendo usted, Luis? De la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. ¿Y esa no es la Biblia de los evangélicos? No leen este pedacito. No lo leen, no les importa. Y ese Julano pastor, que no es pastor, ese Julano profeta, apóstol, evangelista, que es falso, le dice, en la Biblia no aparece en ninguna parte que usted tiene que confesar los pecados. ¿Por qué miente? Porque sabe que no hay un católico valiente que lea las Escrituras y sea capaz de mostrarle con la Biblia de ellos que sí, Cristo me salvó, que me dejó el perdón de los pecados, pero yo tengo que reconocer mi pecado y tengo que confesar mi pecado para que la sangre de Cristo me limpie y me purifique. Y si no, cuando Él dice, perdona a los padres porque no saben lo que hace, ¿cómo me va a perdonar si yo pecado no tengo? ¿Cómo me va a perdonar si yo no confieso mi pecado? Si la misma Sagrada Escritura de los protestantes dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si los confesamos y si no los confesamos, nos quedamos latiéndole a la luna. Miren, hermanos, Jesucristo al morir en la cruz y pedirle al Padre perdón por nuestros pecados, ¿qué estaba haciendo? Salvándonos de la muerte eterna, dándonos la vida eterna, dándonos el perdón de los pecados. Pregunto, ¿Satanás quiere que usted reciba la salvación, el perdón de los pecados? No. Por eso va a engañar a unas personas y le va a poner el nombre de cristiano evangélico, pastor, profeta, evangelista, para que vaya a su casa y le diga, en ninguna parte de la Biblia, como saben que usted no lee la Biblia, en ninguna parte de la Biblia dice que hay que confesar los pecados. Yo me confieso directamente con Dios con la pata de un palo. Y así Satanás les está robando el cheque millonario que Cristo les dio, la salvación eterna. Y Satanás se burla porque Él no quiere que ustedes y yo nos salvemos. ¿Vieron el Via Crucis hoy? Me gustó cuando llegó el diablo, dijo una niña, la bruja. Una niña, papi, y aquella bruja, mire la bruja. Cuando llega el diablo, y yo no recuerdo cuál era la palabra porque no escuchaba muy bien, pero decía algo así como que ese peso es muy grande para usted cargar con ese peso, tú no puedes perdonar los pecados de esa humanidad, tú no los puedes salvar. Ese es el trabajo del diablo. Por un lado está Cristo salvando y por otro lado está el diablo condenando. ¿Usted a quién le quiere ayudar? ¿A Cristo? ¿Por un lado está salvando o usted quiere ayudarle al diablo? Por un lado está condenando. Si Cristo para perdonar, para salvar al mundo, ¿a qué vino Cristo? A salvar al mundo. ¿Se acuerdan? Tanto amó Dios al mundo, Juan 3:16, que envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. A eso vino Cristo. ¿Pero a qué vino el diablo? A condenar, a traer el pecado, a que no salgamos del pecado, a mantenernos a nosotros encadenados y no permitir que podamos ser salvos. ¡Qué tristeza! Por un lado, Cristo muere por nuestra salvación y pide al Padre, y esa oración es escuchada. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero ustedes y yo nos damos el lujo de decir, yo no me confieso porque el pastor Julanito dijo que no. ¿Acaso Él lo va a salvar? ¿Acaso no es Cristo nuestro Salvador? ¿Y acaso en su palabra no dice, si confesamos nuestros pecados, fiel es Él para perdonarnos todos nuestros pecados? Queridos hermanos,
Les estoy dando capítulos y versículos para que ustedes vean que no es invento mío. Que la Santa Madre Iglesia Católica a la que usted y yo pertenecemos está en la verdad de Jesucristo. Pero que hay muchas personas guiadas por el enemigo que nos quieren sacar de la verdad de Cristo y dice, hay que confesarse en la pata de un palo directamente con Dios. Pregunto, ¿Judas pecó? Sí. ¿Pedro pecó? Sí. ¿Pedro se condenó? No. ¿Judas se condenó? Sí. ¿Pedro reconoció su pecado? Sí. ¿Judas reconoció su pecado? Y si no lo reconoció, ¿cómo es que regresó y tiró las monedas y dijo, ese hombre es inocente, y devolvió las monedas? He pecado entregando a un inocente y devolvió la moneda, y aquellos le dijeron, a mí qué me importa, y tiró las monedas y fue y se ahorcó. ¿O no? Pedro pecó, Judas pecó. Pedro se arrepintió, sintió que había pecado, Judas también. Pero Judas no acudió a la confesión, al perdón de los pecados. Mientras que Pedro lloró el pecado, se arrepintió y tuvo que buscar la ayuda de los otros. No fue y se ahorcó, sino que fue a donde sus compañeros y junto con ellos, dando a Cristo esa gracia, él pudo levantarse. Judas no confió en la misericordia de Dios y fue y se arrepintió y se ahorcó. ¿Y por qué se ahorcó Judas? ¿Dónde fue que se ahorcó Judas? ¿Vieron hoy el Vía Crucis? En un palo. Yo me imagino, eso no está escrito, ese lo invento yo ahorita. Lo invento yo, eso no está escrito. Pero yo me imagino que Judas fue como un evangélico a la pata de un palo a pedir perdón. Y miró para arriba y vio un macate y se colgó del palo. Claro, porque ¿qué le va a perdonar un palo? Y si es directamente con Dios, ¿por qué Judas, siendo que se arrepintió, por qué se condenó? Y algunos dicen, ¿y el ladrón, el buen ladrón, se salvó? Sí. ¿Y con quién se confesó el buen ladrón? ¿No sabe con quién se confesó? Con el sumo y eterno sacerdote, con Jesucristo que estaba ahí en la cruz y le dijo a aquellos, usted siendo un pecador igual que nosotros, ¿te atreve a insultarlo? Nosotros lo merecemos por nuestra culpa, pero esto es un inocente. Él estaba confesando su culpa, nosotros lo merecemos, nosotros sí somos culpables, reconoció su pecado y lo confesó al sumo y eterno sacerdote Cristo. Y le dijo, pidió perdón. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, yo te absolvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se lo dijo en castellano. ¿Cómo era en castellano? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué más quiere? El propio Jesús le dio el perdón. Pero aquel confesó el pecado. Y lo confesó ante quien Dios lo ha mandado, al Hijo de Dios. Dice entonces las Sagradas Escrituras, Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Ese perdón es para todos, pero no solamente para todos, sino para todos aquellos que en primer lugar reconocen que han pecado. En segundo lugar, ¿qué? Si confesamos nuestros pecados. En segundo lugar, para aquellos que confiesan sus pecados. ¿Y qué pasa con aquellos que reconocen sus pecados y los confiesan? Óiganlo, por favor, óiganlo para que se lo cuenten a los evangélicos. Óiganlo. Si confesamos nuestros pecados. ¿Qué pasa si confesamos nuestros pecados? ¿Cometemos un pecado más grande? ¿Vamos para el infierno? ¿Qué pasa si confesamos los pecados? Repítalo. Si confesamos nuestros pecados. ¿Qué pasa? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados.
Esa es la certeza, esa es la doctrina, esa es la enseñanza de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Por eso cuando usted se confiesa, usted queda convencido que sus pecados han sido perdonados. Porque no solamente Él dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen, sino que además usted ha reconocido sus pecados, usted ha pedido perdón, los ha confesado y Dios es fiel. Escuche la palabra fiel, escuche. Él es fiel. Él es fiel. Y justo. Y justo. Para perdonar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar los pecados. Si usted hace lo que Él dice, Él es fiel, no falla. Y por eso usted cuando se confesó, usted quedó limpio. Y no tiene por qué estar recordando más ese pecado, a no ser que lo vuelva a cometer. Ya eso lo tiró al olvido. Y jamás nunca debe estar recordando ese pecado. Y cuando le llegue a la mente, ya Dios me perdonó, punto. Creo en ese Dios fiel que ha perdonado mis pecados. Eso es lo que hoy estamos celebrando, la salvación. Cristo nos ha salvado del pecado y de la muerte, pero yo tengo que 2000 años después asumir esa salvación a través del sacramento de la confesión. Y para que ese perdón llegara a los hombres de todos los tiempos, Jesucristo a los 12, bueno, ya Judas había ido, entonces sería a los 11, después de que Él resucita, Juan 20, 21, Él les viene a decir, el Padre me envió a mí a perdonar los pecados y ahora yo los envío a ustedes a lo mismo que el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, vayan. A quienes le perdonen los pecados les quedarán perdonados y a quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar. Él sigue actuando, sigue llevando la salvación, prolongando la salvación en manos de los apóstoles. Prolonga el perdón de los pecados a lo largo de toda la historia. Óiganlo. Si es mentira, no está en la Biblia. Si está en la Biblia es porque es verdad. Escúchenlo. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. ¿Cómo me envió el Padre? ¿A qué lo envió el Padre a Él? Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿A qué lo envió? A perdonar los pecados, a salvar la humanidad. A eso lo envió. Y Jesús dice, ¿cómo me envió el Padre? Él sabe que el Padre lo envió. Pero Él dice, de la misma manera que el Padre me envió, como el Padre me envió, así también yo les envío. Prolonga su presencia a lo largo de la historia de la humanidad. Así como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. La misión de Cristo se prolonga para donde Él quisiera ir, a donde Él quiere llegar, a lo largo de toda la historia, por medio de sus discípulos. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. ¿Y a qué los envió? Pongan la lupa, háganle zoom. Versículo 23, ¿a qué los envió? A quienes remitiereis los pecados. Esta Biblia de los evangélicos es cómica. A quienes remitieres, ¿saben qué es remitir? Perdonar. Pero ellos ponen remitieres porque ustedes no saben que eso es un sinónimo de perdonar. Para que ustedes sientan así como que digan no, que ahí no dice perdonar. Busquen un diccionario o busquen otra traducción. A quienes remitieren los pecados, castellano, a quienes le perdonen los pecados. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Les son perdonados. Y a quienes no se lo perdonen. Y a quienes se los retuviereis. No se los perdone, se los retiene. Les son retenidos. Les son retenidos. Jesucristo dejó la prolongación de eso de la cruz. Padre,
perdónales porque no saben lo que hacen, lo prolongó a lo largo de la historia de la humanidad en sus discípulos. A quienes ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados, y a quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar. ¡Qué gran regalo! ¡Cuánta alegría habría en nuestro corazón si lo creyéramos! Si lo creyéramos, entonces la salvación ha llegado a nosotros, porque Dios ha perdonado nuestras culpas. ¿Lo quieren más claro? San Pablo a los Corintios, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Léalo desde el 17. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. San Pablo va a decir que Dios quiere hombres nuevos. ¿Y cómo hace hombres nuevos? ¿Cómo viene a limpiar al mundo y a salvar al mundo? Óiganlo ustedes mismos. Óiganlo, abran el oído y más nada. De modo que si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, cree en Cristo, acepta a Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. ¿Cómo vamos a ser nueva criatura estando en Cristo? ¿Y qué es estar en Cristo? La Lupita, hay que estar en Cristo para ser nueva criatura. ¿Y qué significa nueva criatura? Lo viejo ha pasado, lo nuevo viene. Ahí lo dice, ¿verdad? Vamos a ver. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, todo lo viejo, todo lo pecado pasó. Y ahora soy una criatura nueva. ¿Cómo? ¿Cómo? Escúchenlo. ¿Cómo? Si Cristo vino hace 2000 años y nosotros ahorita estamos a la distancia de 2000 años. ¿Cómo va a llegar a nosotros eso para ser nueva criatura? Ahí viene. Ayuda, Lupita. Y todo esto proviene de Dios. ¿De quién proviene eso? De Dios. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Viene de Dios ese perdón. Envió a su Hijo para perdonar al mundo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. ¿Quién nos reconcilió? Consigo mismo. Reconcilió. Estábamos peleados, ahora nos reconciliamos. ¿Saben lo que es eso, no? Cuando una mujer está peleada con el marido y se reconciliaron. Entonces dice, estábamos peleados con Dios, pero Dios nos reconcilió consigo mismo. ¿Cómo? ¿Cómo? Por Cristo. Por Cristo. Ahí dicen los evangélicos, aleluya, gloria al Señor. Ve que no es por los curas, es por Cristo directamente. Yo me confieso directamente con Cristo. Ya va. Dice, con Cristo. Pero, ¿qué sigue? Y nos dio. Ay. Ahí está la prolongación. Y nos dio. Ahí está la prolongación en mano de hombres. Y nos dio. Y nos dio. Nos reconcilió consigo por medio de Cristo, que murió en la cruz, y dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Pero ustedes y yo no estábamos. Entonces, para que llegara a nosotros, ¿qué hizo? Dice Pablo. Y nos dio. Y nos dio. Vamos a ver qué nos dio. El ministerio. El ministerio. ¿Saben qué es el ministerio? Encargo, trabajo, misión. Y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. El ministerio de perdonar pecados, que se llama reconciliación, nos lo dio Dios. No es invento de los curas. ¿Y cuándo? Cuando le dijo, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. A quienes ustedes perdonen los pecados le quedarán perdonados, y a quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar. Dios estaba reconciliando con Cristo al mundo, y a nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso es lo que le duele al diablo. Por eso los sacerdotes somos el punto blanco de Satanás. Por eso nos apuntan, por eso nos señalan, por eso nos maldicen. Y los evangélicos también. ¿Saben por qué? Porque somos los que tenemos en las manos, vasijas de barro, un gran tesoro. El ministerio de la reconciliación.
Y si no saben qué significa eso, Pablo lo va a explicar. Oigan. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba reconciliando con Cristo al mundo. Pero a nosotros, no tomándoles en cuenta. Esto es la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? No tomar en cuenta. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No tomando en cuenta a los hombres sus pecados. A quienes le perdonen los pecados le quedan. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Vayan. A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar. Sigan. Y nos encargó a nosotros. A los evangélicos no. A nosotros los sacerdotes. A los embajadores de Cristo. A los verdaderos apóstoles de Cristo que llevan 2000 años en la tierra, la Iglesia Católica. No a ellos. Por eso son envidiosos. Como ellos no tienen ese poder. Entonces se dice, confiésese mejor y directamente en la pata de un palo o directamente con Dios. Porque ellos no tienen ese poder. Y nos reconcilió. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Y qué significa eso en castellano? Paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. ¿Qué significa en castellano? Óiganlo. Así que, conclusión. Somos embajadores. ¿Otra vez, Luis? Somos embajadores. ¿Otra vez, Luis? Somos embajadores. Una vez llegó un padre que fue a un encuentro con la gente grande. Y llegó y cada uno llegó a presentarse y llegó y dijo, el primero, yo soy embajador de Inglaterra. El otro día, yo soy embajador de Estados Unidos. El otro día, bueno, 2 títulos y cada uno. Y le tocaba al cura y el cura no tenía ningún título. Y dijo el cura, yo soy embajador de Dios en la tierra. Pero había uno había uno que era juez y otro, bueno, todo. Entonces cuando digo, yo soy embajador de Cristo, de Dios en la tierra, dentro de todo lo que estaba, había un ateo. Y le dice al juez que estaba ahí, le dice, señor juez, ¿acaba de oír lo que dijo el cura? Sí. Repítalo, señor cura. Yo soy embajador de Dios en la tierra. ¿Seguro, señor cura? Seguro. Entonces ha escuchado, señor juez, él es el embajador de Dios en la tierra. Pues déjeme decirle, señor juez, que ayer vino un viento fuerte, tumbó unos árboles y me mató 20 vacas que daban 20 litros de leche cada una. Y ese viento lo mandó ese Dios. Y ese Dios es culpable de que las vacas mías se murieran. Y aquí está el representante, el embajador de Dios, que me las pague. Y dijo el juez, señor cura, ¿usted todavía sigue diciendo que usted es el embajador de Dios en la tierra? Dijo, sí, señor. Dijo, usted tiene que pagar la vaca. Dijo, sí, con gusto, yo las pago. Pero como, señor juez, lo que es igual no es trampa, como yo soy embajador de Dios en la tierra, entonces yo tengo que cobrarle a este señor, porque desde niño está respirando oxígeno, y yo soy el embajador de Dios y voy a cobrarle. Póngale precio. Le estoy cobrando la luz del sol, el calor, el agua. Le voy a cobrar todo lo que Él ha hecho aquí en la tierra, porque yo soy embajador de Dios y vengo a cobrarle alquiler de los años que Él tiene en la tierra y lo que ha hecho aquí en la tierra. Vamos a sacar cuenta. Dijo, no, mejor quedémonos así como estábamos antes. Soy embajador de Dios, dice Pablo. Somos embajador de Dios. ¿Y qué significa eso? Y ojalá lo escucharan los evangélicos. Escuchen, ¿qué significa embajador de Dios en la tierra? Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Aquí. ¿Qué significa eso? Como si Dios rogase por medio de nosotros. ¡Naguada! ¿Otra vez? Como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Usted cree que un evangélico va a creer eso? No, prefiere morir protestante.
Pero creer que Dios va a hablar por boca de un ministro, un embajador, un sacerdote que tiene el poder de perdonar los pecados, que tiene el ministerio de la reconciliación, no, es que mi pastor me dijo que no, que tenía que ser directamente con Dios en la pata de un palo, y punto. Y pero eso está en la Biblia. Ah, no, pero el pastor lo dijo y lo que diga el pastor es palabra de Dios. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Cristo nos ha dejado la salvación, el perdón de los pecados. Y si no entienden de esa manera, el capítulo 6, versículo 1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, nosotros como colaboradores suyos, Dios tiene sus propios colaboradores. ¿Y qué tal de aquellos que dicen yo me confieso directamente con Dios? ¿Y por qué no va a los embajadores y a los colaboradores suyos? Yo me confieso en la pata de un palo, donde dice en la Biblia que el palo es el embajador de Dios. ¿Ve cómo te engañan? ¿Ven cómo te mienten? Queridos hermanos, Jesús dice, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y Él ha dejado ese perdón, el poder perdonar pecados, en manos de los hombres. Y dice un protestante, ¿y dónde dice la Biblia que Dios le ha dejado ese poder a los hombres? Ya le mostré Juan 20, 21, le muestro otro. San Mateo capítulo 9, versículo del 1 en adelante. Ustedes van a ver cómo Jesucristo va a decir que Él tiene el poder de perdonar pecados, pero que ese poder que Él tiene de perdonar pecados, Él lo ha dejado en manos de los hombres, en plural, hombres. San Mateo capítulo 9, versículo 1 en adelante, cuando viene un paralítico, óiganlo. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Jesús es capaz de perdonar pecados? Sí, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. A eso lo envió Dios, a perdonar pecados, a salvar la humanidad. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Este blasfema, dijo que perdonar pecados, eso solamente Dios. Eso no es correcto. Lo mismo que dicen los protestantes, que los curas no tienen poder para perdonar pecados. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil? Decir, ¿los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Enseñanza, ahí viene la enseñanza. La enseñanza teológica, ahí viene, óiganla, escuchen. Pues, para que sepan, esto no lo sabe el mundo, pero hoy yo lo tengo que predicar para que lo sepan. Esto no lo saben los protestantes, pero hoy lo tengo que predicar para que lo sepan. Esto no lo saben los católicos, pero hoy lo tengo que predicar para que lo sepan. Señor, diga, ¿qué es lo que tenemos que saber? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre, el hombre, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Aquí Jesús tiró para el suelo la doctrina protestante que dice que el hombre no tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Entonces, ¿qué dijo Jesús cuando dijo, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes, reciban el Espíritu Santo, quienes el perdón de los pecados le quedan perdonados? ¿Cómo entonces quedan las palabras de Pablo? Dios nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Es como si Dios mismo les hablara por nuestra boca. Jesús tiró al suelo la doctrina protestante, la teología protestante que dice, en la tierra no hay poder para perdonar pecados. Jesús la pisoteó y dijo, para que sepan que en la tierra sí hay poder para perdonar pecados. Repítalo, de la Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría. Escúchenlo. Pues para que sepan los protestantes y los católicos que el Hijo del Hombre tiene potestad. Sí tiene poder, potestad En la tierra. ¿En la tierra para qué?
para perdonar pecados? Niéguelo. Si lo niega, le ponemos el nombre de protestante, porque protesta contra Cristo. Sí, señor cura, pero ahí dice el Hijo del Hombre. Esto significa solo Jesús. En la tierra sí, solo Jesús tiene poder. ¿Y qué tal si Jesús le da el poder a otros? ¿Se acuerda que decía Juan 20:21? Como el Padre me envió a mí, ¿cómo lo envió el Padre? Con el poder de perdonar pecados. Así los envío yo a ustedes. ¿Cómo los está enviando? Con el poder de perdonar pecados. Y para que conste, sopló sobre ellos, le dio recién el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados. Si Jesucristo tiene el poder de perdonar pecados, Él es Dios. Y si tiene el poder de perdonar pecados, como es Dios, puede delegar a los hombres esa función de perdonar pecados, porque Él es Dios y hace lo que Él quiere. Pero si alguno quiere constancia de que ese poder, esa potestad se la dio a los hombres en plural, presten atención, escuchen. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Siga, yo les aviso cuando vaya llegando. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Ahora sí viene. Escuchen, la gente, Y la gente, al verlo, ¿qué vamos a ver? Si los hombres en plural, en la Biblia Reina Valera, tiene poder para perdonar pecados, en plural, para callarle la boca a los protestantes y decirle, jaque mate. Con la Biblia protestante, no pueden agarrar para ningún lado, si quieren buscar la verdad. Aquí viene. y la gente, al verlo, se maravilló. ¿Por qué? Y glorificó a Dios, ¿Por qué? que había dado tal potestad a los ¿A quién? hombres, ¿Plural? a los hombres, ¿Plural? a los hombres. Plural, a los hombres en la tierra, Dios le dio tal potestad. Está escrito, y lo escrito está. Y no hay peor ciego que el que no quiera ver, y no hay peor sordo que el que no quiera oír. Pero Jesucristo nos dejó la salvación, y esa salvación ha llegado a nosotros. Termino la primera palabra con Hechos 19:18. ¿Quiénes aceptan esto? ¿Y quiénes se confiesan? Que lo diga la Biblia, yo no. ¿Quiénes aceptan esto? ¿Y quiénes se confiesan? Hechos 19:18, de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. ¿Quiénes? Y muchos de los que habían creído. Esto, solo los que han creído, solo los que creen en Cristo, repítalo. Y muchos de los que habían creído. Los protestantes, vamos a ver si creen. Muchos de los que habían creído Venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿A qué venían? Confesando y dando cuenta de sus hechos. Solamente los que creen, los católicos que creen se confiesan. Y los protestantes, como no creen en Cristo, ellos no son creyentes, ellos son creyones. Ellos creen en los hombres, mas no creen en Cristo. Si algún protestante me llega a encontrar en la Biblia donde dice, no se confiesen con un hombre, o donde diga, confiesen su pecado directamente con Dios, solo con Él, o donde diga, confiesen los pecados con un palo, entonces dame la cita y yo creeré en su palabra. Eso no existe en la Biblia. En la Biblia existe que Dios ha querido salvar al hombre perdonando los pecados. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No me voy a encadenar.